por su propia voluntad, irse por un camino completamente distinto que no había sido conversado, no solamente con valores distintos, sino con conceptos distintos. Entonces, a mí sí me parece muy importante que el Consejo de Estado establezca esos límites y se los establezca de aquí en adelante, y probablemente no solamente en estos, sino en muchos otros campos. El Ejecutivo no puede cometer arbitrariedades, no puede hacer cosas que están por fuera de la ley. No, yo creo que es muy importante que el Consejo de Estado además sienta que nosotros sí tenemos esa posición. Doctor McMaster, en el decreto del salario mínimo para este año, el que finalmente fijó un incremento entre el 23 y el 24%, ahí en la exposición de motivos el gobierno decía que para ajustar el salario mínimo al mínimo vital, que es otro concepto, se tenía que hacer un incremento del 28,3%. Es decir, el gobierno tiene en su cabeza un ajuste mucho más alto frente al que finalmente se dio, pero que lo iban a hacer de manera gradual, primero empezando con el 23% y poco a poco de manera gradual irlo ajustando al 28%. Y en uno de los trinos del fin de semana, el presidente Gustavo Petro inclusive abrió la puerta para que ese mínimo vital sea de 2.155.000 pesos mensuales, y ya hay un pronunciamiento hoy del ministro del Trabajo diciendo que podría venirse un incremento superior. Hoy en esa mesa, si le dicen a usted, doctor McMaster, usted que está ya apoyando el mínimo vital, que está tan conciliador, apóyenos en tener un salario mínimo de 2.155.000 pesos, no 2 millones como quedó en enero, sino 2.155.000 pesos, ¿usted qué respondería? Porque es muy probable, doctor McMaster. Víctor, yo lo que le diría es que el gobierno tiene que ser responsable. ¿Y ser responsable en qué sentido? El gobierno se olvidó de 11 millones de personas que ganan mucho menos que el salario mínimo. El gobierno se olvidó de cuál es el efecto de la inflación o el efecto inflacionario sobre una gran cantidad de hogares, sobre muchos hogares, sobre la mayoría de los hogares colombianos. El gobierno se olvidó que ese incremento en precios que se nos viene en una parte muy importante es culpa, digamos, de esa decisión, que no significa, digamos, que esto no invalida, digamos, el argumento que le estoy dando alrededor de las situaciones consolidadas que ya hay 400.000 trabajadores. Entonces, me parecería que sería, pues no solamente fue una irresponsabilidad en su momento hacerlo de esa forma, y yo creo que vuelve a ser, sería doblemente irresponsable y termina afectando realmente a los 11 millones de personas y trabajadores que no reciben ni siquiera el salario mínimo. El gobierno tendrá que saber si va a asumir eso y si va a asumir también el eventual desempleo y si va a asumir la eventual informalidad que se va a producir como consecuencia de esa decisión. Fue una irresponsabilidad, pero ¿apoyamos esa irresponsabilidad? No, pues fue una irresponsabilidad, pero hoy en día es un hecho cumplido, Néstor. Ya siendo un hecho cumplido, por eso le digo, las condiciones de hoy, 16 de febrero, no son las mismas decisiones del mes las mismas condiciones del mes de diciembre. Y sí, no podemos negar, no lo pueden negar ustedes, no lo podemos negar nosotros, que tiene un efecto importante sobre la inflación, tuvo un efecto importante sobre la inflación y estaba por fuera además de las reglas y de las normas y probablemente de la ley alrededor de cómo se negociaba el salario mínimo en Colombia. Todo eso es cierto, pero lo que nosotros hemos venido diciendo, y entiendo que ustedes lo pusieron esta mañana como unas declaraciones que le daba yo a Blue el viernes, pues los trabajadores no tienen por qué pagar los platos rotos de ese error del gobierno, y entonces, pero si ya el error se cometió, nos toca pues poner la cara y hacer el esfuerzo grande para tratar de mantener ese salario. Cometido el error, tal vez el segundo error sería desmontarlo. Doctor McMaster, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Néstor, a usted y a todos sus compañeros. Es el presidente de los empresarios. En segundos, la otra cara, la opinión de los trabajadores y la discusión alrededor del mínimo en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 115 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. De los sindicatos de los trabajadores, don Fabio Arias es el presidente de la CUT. Señor Arias, buenos días. Néstor, buenos días para usted y toda la audiencia de Blue Radio. ¿Qué van a hacer ustedes a partir de hoy con el tema del salario mínimo, señor Arias? Bueno, primero que todo, pues a insistir en que ese salario mínimo vital debe ser nuevamente decretado con la orden que dio el Consejo de Estado al presidente de la República.
y por tal motivo creemos que ese es un acto de justicia social y que, si bien es cierto, el Consejo de Estado puede considerar algunas situaciones que según ellos no se cumplieron en la ley, para nosotros los términos de la legalidad y la constitucionalidad del decreto, el que se expidió el 29 de diciembre, es totalmente ajustado a nuestra normatividad jurídica. Señor Arias, ustedes en diciembre pidieron un reajuste del 16%, ¿cierto? Exactamente, sí, señor. ¿Y ahora van a pedir hoy un reajuste del 23.7%? Sí, señor. ¿Con base en qué? Cuénteme cómo llegan a la cifra, salvo decir que es la que les había planteado el gobierno en el decreto de reajuste del mínimo. Bueno, evidentemente, cuando nosotros propusimos el 16, estábamos adecuando una situación de lo que se venía desarrollando en la Comisión Nacional de Concertación, más un informe que presentó la OIT sobre la brecha que en términos del salario mínimo frente al salario mínimo vital había en Colombia, que era prácticamente el 50% de esa brecha. Y por eso habíamos propuesto que se empezara a cerrar esa brecha. El gobierno consideró que debería cerrarse más rápidamente y para nosotros fue una grata sorpresa que nos pareció obviamente adecuado respaldarla, porque nosotros sí estábamos de acuerdo con cerrar la brecha. De pronto fuimos muy conservadores y la propusimos demasiado lenta, pero al final el gobierno profundizó en ella y por eso nosotros la estamos respaldando. Ese es el criterio central para llegar a ese 23,7%. Señor Arias, si el gobierno está en lo mismo, en dejar por lo menos el 23.7%, inclusive usted lo sabe, están pensando si puede ser un poquito más alta. ¿Para qué son las movilizaciones del jueves que ustedes, las centrales obreras, están organizando? Bueno, hasta hoy pues hay cosas inciertas todavía, ¿sí? Por tal motivo nosotros preferimos obviamente llamar la atención del pueblo colombiano en el sentido de que sí hay una pretensión en esta oportunidad del Consejo de Estado y de los empresarios que demandaron el salario, el decreto salarial del salario mínimo vital, de tal manera que hoy todavía no está definida esa situación y preferimos entonces movilizarnos, aceptar obviamente la invitación que también está haciendo el presidente de la República. Ya lo habíamos considerado nosotros también en el Comando Nacional Unitario y nos parece que el jueves a las 4 de la tarde en las plazas públicas diciendo que este salario mínimo vital es un acto de justicia social de este gobierno con los trabajadores de salario mínimo y con los pensionados de salario mínimo. Sí, pero ¿cómo van ustedes a marchar a favor de algo que ustedes ni siquiera plantearon? Es que una vez más, este incremento del 23.7% es 50% más que lo que pedían ustedes en la mesa de concertación salarial del año pasado, por no decir que es 5 veces la inflación del año pasado, 8 veces el crecimiento de la economía, 26 veces la productividad, 6 veces las expectativas originales de inflación para este año. ¿Cómo o con qué, digamos, criterio van a salir ustedes a marchar por algo que ni siquiera estuvo dentro de los propios cálculos de ustedes y sobre el cual ustedes jamás habían hablado? Pero por esa misma razón, porque nos parece exactamente de que la brecha que existe entre el salario mínimo vital y el salario mínimo en Colombia ha venido cerrándose por esa decisión de ese decreto. Entonces lo más lógico es que nosotros lo defendamos, porque nos parece lógico que se profundice en cerrar esa brecha. Y por eso es que lo estamos respaldando y por eso, frente a las amenazas del Consejo de Estado y los empresarios que demandaron el decreto, nosotros vamos, ahí sí como se dice, a cerrar filas para que por ninguna circunstancia sea desmejorado. Es decir, si nosotros pedimos 16 y nos dan 23,7% a los trabajadores, que siempre hemos dicho que hay desigualdad en Colombia, pues lógico, inmediatamente salimos a decir, no, ahora, señor, déjela ahí, eso nos conviene. Para ser justo, ¿usted acaba de escuchar lo que dijo Bruce McMaster, el presidente de la ANDI? Pues escuché el último pedacito de la entrevista. Que está de acuerdo con que se mantenga el salario mínimo en 23.7%. ¿No les parece eso histórico, maravilloso? Inusual, claro que sí. Por eso están de acuerdo. Sí, por supuesto, estamos de acuerdo y está bien que, y voy a decir una cuestión, reconozco que el doctor Bruce McMaster por lo menos haya considerado la opción, por las razones que él está aduciendo, por supuesto, no son exactamente las mismas nuestras, pero al fin coincidimos en que se mantenga, lo cual es muy positivo a mi manera de ver.
Y señor Arias, si producto del encuentro de hoy de la mesa de concertación tripartita se define eso, que el incremento va a ser el mismo, 23, 24%, incorporando el auxilio de transporte, ¿inmediatamente se desactivan manifestaciones como las del jueves? Pues habría que ver si ese resultado es así definitivo. Preferiría esperar contestar esa situación, inmediatamente pase la comisión de concertación del día de la mañana. Sí, pues no creo que vayan a desmontar nada, es que el presidente ya las está convocando, ya les pidió a ustedes, creo, señor Arias, que las organizaran, ¿verdad? Pues nosotros ya lo habíamos considerado de tal manera que la vamos a organizar, por supuesto. Vale. Fabio Arias es el presidente de la CUT en Colombia, 7 de la mañana, 11 minutos. Señor Arias, un feliz lunes. Van a estar muy ocupados. Muchas gracias. Hoy, creo, ¿no? Bueno, sí, señor, bien ocupado. Muchas gracias y buen día para todas y todos. Lo mismo, señor, buen día para ustedes. Felipe, queda abierta la mesa de negociaciones. Ahora, yo no creo que esto que va a pasar hoy, Felipe, sea técnicamente una negociación. Van a intentar alguna clase de acuerdo. Poco probable que lo logren porque los empresarios están divididos. Bruce McMaster acaba de decir que sí, que él está de acuerdo en 23.7%, pero los pequeños empresarios, los de Acopi, los comerciantes, los de Fenalco, no están de acuerdo con esa posición y creen que el incremento debe ser sustancialmente menor. Lo que pasa es que este decreto preferido dictado en diciembre, pues ya es un hecho consumado, Néstor. Es decir, yo respeto mucho a Copi y tal, y sabemos pues que ellos quieren llegar con el 6.9, 7.1 y tal. Bueno, pero lo cierto es que el decreto hay un gran consenso o una gran mayoría, entre ellos los empresarios del país, inclusive lograron unir a los candidatos a la presidencia de que se debe mantener como están. Yo también creo, Felipe, que tienen que dejarlo. Esto ya se fue así. Ya se fue así. Ya revocar ese aumento de 23.7% va a ser muy, muy difícil. Usted, como le dice a 2,5 millones de colombianos, no subimos, pero nos equivocamos, vamos a tener que bajarle el sueldo. Eso no es, es decir, puede que jurídicamente sea viable, pero en la práctica no lo es, Néstor. Esto ya se quedó así. El debate, yo pensaría, es hacia adelante, y es a partir del nuevo decreto, si es que hay concertación, que no creo que la vaya a haber, porque si no ha habido concertación en nada durante 42 meses, menos la va a haber sobre este tema, ¿no? Es como quedaría para los nuevos empleados, para quienes contraten después. Pero yo creo que esto ya se fue así y ya se quedó así. Es lo que yo creo. Sí. Para quien quiera opinar sobre el salario mínimo, sobre el incremento, ¿de qué es mejor? Si tumbarlo, es que estamos, Felipe, en una situación francamente inédita en la historia económica de Colombia. Se tumba el reajuste del salario mínimo para volverlo a poner en lo que había, 23.7%. Sí, lo que más. pasa es que el magistrado Morales obliga al gobierno, o va a obligar al gobierno a motivar mejor el decreto. Pues que lo motiven, Felipe, que le pongan lo que quieran. Claro, que lo motiven y que lo motiven bien. Es que lo hicieron mal hecho, Néstor. Pero el problema no es solo de... Perdón, Héctor, ya lo habíamos cantado, inclusive Héctor lo habíamos cantado. Ese decreto no está bien motivado. Pero el problema no es solo de motivación. El problema, yo sí creo que el decreto es muy abiertamente ilegal, y por eso la discusión hay que dividirla y hacerla bien. Una cosa es que el decreto es ilegal, otra cosa es si desde el punto de vista económico es conveniente, que pues la mayoría de los expertos y los propios empresarios dicen que es inconveniente, que va a producir unos efectos especialmente en inflación y en informalidad, pues que son dañinos para la economía. Eso es una cosa, y otra cosa es que hay una situación jurídica creada por ese decreto, pues que hay que considerarla y que hay que respetar los efectos que se hayan producido. Entonces,
seguramente cuando el doctor McMaster dice, yo creo que eso hay que mantenerlo, no es que esté de acuerdo en que la cifra haya sido 23, no, él sigue estando en desacuerdo, le sigue pareciendo que eso es una cosa inconveniente desde el punto de vista económico, pero es que tumbarlo, pues ya es, desde el punto de vista práctico, como ustedes lo han señalado, pues imposible decirle a un trabajador que ahora gana menos. Desde el punto de vista político, pues también tiene un efecto que es, pues a mi modo de ver, muy malo, porque realmente lo que le permite es a unas personas que están haciendo populismo económico utilizar esos argumentos para la campaña política. Es que y desde el punto de vista jurídico, pues hay una situación jurídica consolidada, Néstor. Yo sí creo que eso es importante y creo que incluso el auto del Consejo de Estado se equivocó en el sentido de considerar, el tema de considerar cuál es la situación jurídica consolidada, y dijo lo causado y lo pagado, que eso en términos jurídicos, permítame utilizar dos términos que yo creo que la gente entiende, que es, uno, es retroactivo, porque claro, lo pagado ya pues se quedó así y a la gente no le van a pedir pues que devuelva la plata, pero hay otro concepto en derecho que se llama retrospectividad, que es que la situación se generó con una norma que después se modifica, pero hay que mantenerla con la manera como se consolidó. Entonces, es que esto es una salida muy brava. No, Héctor. La salida es mantener esta circunstancia y declarar ilegal el decreto, aunque parezca una paradoja. Hay que declarar ilegal el decreto, pero mantener sus efectos. Es que creo porque que eso es lo que la ley ordena. Sí, pero ese es el malabarismo que va a ser muy difícil de sostener, que con un decreto ilegal se mantenga la realidad derivada de ese decreto ilegal. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Para quien quiera opinar, los invito a sumarse a esta discusión. Estamos en el canal de YouTube desde las 5 de la mañana. Estamos en Ditu, en las plataformas, en redes sociales, la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C, en donde leo, escucho sus opiniones. Señor Aurelio. Néstor, mire, yo creo que no va a pasar nada, como estaba previsto desde antes. Porque lo que dice el fallo, y lo hemos comentado, pues se ha comentado, es que el salario mínimo se mantiene y que el gobierno tiene que presentar un decreto justificando con unos nuevos parámetros o más ampliados lo que hizo en el decreto anterior. Y eso es lo que va a pasar. Y el gobierno puede que esté cañando de que va a subir más y no sé qué, pero el gobierno va a mantener el 23 y pico, el 23.7 y va a soportarlo divinamente, según cree, y va a terminar así. A mí lo que me preocupa es que hay una utilización política del tema, que una utilización política, porque entonces todo el mundo sabe que esto que estoy diciendo yo va a pasar por encima de las salvedades jurídicas válidas que expresa Héctor Riveros. Esto es lo que va a terminar pasando. Pero entonces aquí estamos ya ante un hecho ni jurídico ni económico, sino un hecho político. Pues claro, ¿quién que es político? Le saca el jugo? Claro, ¿quién? Entonces, las intervenciones Aurelio, de Petro. Entre otras cosas, Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe, de la oposición, diciendo que hay que mantener el salario mínimo tal y como está. Eso ya se fue. Claro, y ahí se neutraliza. Discurso de Petro, y el discurso de Petro también, y el discurso que le acabamos de oír al candidato al Senado por la lista de Roy Barreras, al señor Fabio Arias también. Todo el mundo, ya ni siquiera les está interesando el mínimo, les está interesando cómo sacarle jugo políticamente al insuceso que va a terminar. Claro, y para no dejar que lo sigan exprimiendo el jugo político, María Consuelo, hay que sencillamente acabar la discusión, porque yo creo que en términos prácticos lo que tiene que pasar es que la gente, los que devengan el salario mínimo, no terminen pagando los platos rotos del error que se cometió desde el punto de vista técnico, pero que fue un triunfo político para el gobierno, eso también es innegable. Y mantener la confrontación es alargar ese efecto de triunfo político del gobierno con este zarpazo que dio, entre otras cosas porque si los representantes de las empresas se ponen de antagonistas, de defender el salario mínimo y decir que hay que tumbarlo, se consolida esta mirada y este enfoque del gobierno de que los empresarios son los enemigos de los trabajadores. Eso no es cierto. Y precisamente porque los empresarios no son los enemigos de los trabajadores, son los que generan el empleo en Colombia. Es que Bruce McMaster dice es mejor dejarlo así. Yo creo que aquí el miedo no es a las marchas, porque marchas ya también están completamente desgastadas. Marcha convoca el gobierno una semana así y la otra también.
pero lo que no se puede es mantener el efecto de confrontación que le sirve al gobierno y que en este caso ganó. Néstor, los que pagan el salario mínimo, esos 2.400.000 salarios mínimos, pues no es el señor presidente Gustavo Petro, son los empresarios. Ellos son los que están pagando el aumento. Entonces, que se queden ellos con el reconocimiento por parte de los trabajadores. Por eso me parece bastante sensata la posición de Bruce McMaster, que dice, nosotros no queremos confrontar a nuestros trabajadores con un problema. Es decir, él en representación de los empresarios está pensando en cómo eso afecta al ambiente laboral en las empresas, cómo afecta, pues porque los empresarios tienen a los trabajadores y tienen una buena relación con sus empleados por lo general. La excepción son los pocos empresarios explotadores. La regla es de empresarios que cumplen con la ley, que pagan el salario, que pagan las prestaciones. Entonces, pues a mí sí me parece que lo inteligente por parte de los empresarios sería asumir que esto ya es un hecho cumplido, como lo decía el doctor McMaster, pagar el 23,7% y decirle a sus trabajadores, este aumento es mío, no es del presidente Petro, y deberían llegar hoy a la mesa de concertación a las 10 de la mañana a decirle al ministro del Trabajo, unificadamente decimos, aceptamos o vamos con el 23,7%, este salario lo vamos a pagar nosotros los empresarios a nuestros trabajadores y echemos para adelante, ya qué carajos, ya efectos inflacionarios Ernesto, hay, eso es innegable. Perdóneme un segundo, porque es que creo que aquí hay dos clases de empresarios. Los grandes, los pequeños empresarios, los medianos empresarios, los comerciantes. Jaime Alberto Cabal es el presidente de FENALCO, de la Federación de Comerciantes de Colombia. Doctor Cabal, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy cordial para todos ustedes en la mesa de trabajo. Doctor Cabal, y a los oyentes de Blue Radio. Acaba de decir Bruce McMaster aquí en Blue Radio que ellos están de acuerdo en dejar el mínimo en 23.7. Le he escuchado a usted el fin de semana decir lo contrario. ¿Por qué están divididos en esta? A ver, a mí me gustaría, Néstor, y gracias por la oportunidad de explicar que en Colombia, de los 25 millones de la población económicamente activa, solamente 2.400.000 ganan salario mínimo. Tenemos más de 13 millones de informales y de rebusque que ni siquiera llegan al mínimo, que entre más alto sea el mínimo, más difícil va a ser volverse a un trabajo formal. Y tenemos más de 2 millones de desempleados que tampoco ganan el mínimo y que entre más caro sea el mínimo, más difícil les va a ser conseguir un trabajo formal. Nosotros tenemos que pensar en todos y además en el tejido empresarial, que es el 93% micro, pequeñas y medianas empresas que no pueden pagar ese incremento tan alto y muchas de ellas van a desaparecer, van a tener que defenderse. Yo entiendo la posición de Bruce, no la comparto porque él obviamente sabe que la gran industria puede pagar ese salario o se acomodó a pagar ese salario. Usted me dijo, pero doctor Cabal, no le entendí. ¿Cuántos de los comerciantes no pueden pagar el incremento del mínimo en 23.7? El 93% que son microcomercios o bueno, en general, no solamente comerciantes. Si no pueden, ya va mes y medio que están pagando ese nuevo mínimo. ¿Cómo están pudiendo? Pues mire, en el sondeo que hicimos que ha pasado en enero y febrero, el 71% ya está reduciendo su planta personal o la va a reducir próximamente, el 28% ya está incrementando precios. Lo que pasa es que va solamente un mes, no nos olvidemos que esto es progresivo, los efectos no se dan de la noche a la mañana, apenas van 2 quincenas o 3, entonces no están pudiendo, el 8% ya está anunciando cerrar o parcial o totalmente sus establecimientos. El 27% está hablando de procesos de automatización y de inteligencia artificial para poder mitigar los costos laborales. O sea, que hay una realidad social que no nos podemos olvidar que este país no es de grandes empresas. Este país es de microempresas pequeñas que generalmente son las que le pagan a sus trabajadores el mínimo, que son intensivas en mano de obra y que obviamente va a ser muy complejo sobrevivir con ese incremento tan alto, que además no es solamente ese, los efectos de la reforma laboral que de por sí fueron ya fuertes, adicionalmente la reducción de la jornada laboral semanal a 2 horas a partir de junio, o sea que el panorama laboral es muy complejo y a nosotros nos preocupa es esa gran mayoría de colombianos, además que no solamente el efecto es
pagar el salario mínimo el 23.7 a 2,5 millones de trabajadores. El efecto es el encarecimiento a 48 millones de colombianos de la vida como se está volviendo. O es que yo me pregunto, ¿no han empezado ya a subir muchos precios y servicios en el mercado? Hay que preguntarle solamente a los hogares colombianos que viven en administraciones, en edificios, qué ha pasado con su cuota de administración. Hay que preguntar a muchos productores qué está pasando, por ejemplo, a los exportadores. Hay que preguntar muchas cosas que seguramente no quedan en ese contexto porque volvieron esto un debate político y no un debate económico como debe ser. Y reversar todo eso es muy difícil, usted lo dice, las cuotas de administración, también los pasajes de Transmilenio, las cosas moderadoras de salud, todo lo que ya subió, echarlo para atrás es muy complicado, aunque esté encareciendo la vida a 48 millones de colombianos. ¿Les sirve a ustedes una fórmula intermedia, que sea dejar ese aumento así, ya este año en el 23.7%, pero el año entrante no hacer ningún incremento? Pues hay que mirar lo que ordenó el Consejo de Estado. Yo creo que también es bueno aclarar que a la Comisión de Concertación Laboral hoy no vamos a concertar. El espacio y el trámite de la concertación ya se agotó el año pasado. El Consejo de Estado fue muy claro que es que hay que sacar un nuevo decreto. El gobierno tiene que sacar un nuevo decreto. O sea que aquí no vamos a cogernos de las manos y a decir dejemos el 23.7 porque ya el espacio de concertación terminó. El gobierno tiene que explicar los factores económicos que nunca los explicó, de dónde se sacó de la manga ese 23.7%, que fue lo que realmente pasó. Fue un salario político, no fue un salario económico. Entonces nosotros lo que vamos a dejar constancia es que la inmensa mayoría del pueblo colombiano, de los hogares y de las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia, no pueden con ese 23%. ¿Qué haga el gobierno? Ya es su responsabilidad y su conciencia. Seguramente lo dejará así, pero nosotros no participaremos de esa decisión. Pero, doctor Cabal, usted no participó de la mesa de concertación de diciembre y sí espera ir, porque decía que ya pues el gobierno tenía una decisión ya tomada y para qué entonces desgastarse concertando y negociando. Y en esta oportunidad parece suceder lo mismo, parece que el gobierno ya tiene una decisión adoptada sobre el incremento en ese nuevo decreto transitorio. ¿Por qué en esta oportunidad sí va a ir usted hoy a esa reunión? Por una sencilla razón, porque este es un mandato del Consejo de Estado al gobierno y señala unos factores económicos y una explicación de ellos. Y nosotros seremos vigilantes de que ese mandato se cumpla. Solamente por esa razón asistiremos a la mesa de concertación, porque estoy de acuerdo con usted, como lo dijimos la vez pasada, ya el gobierno tenía cantada su posición y era una payasada la mesa de concertación. Hoy hay un mandato del Consejo de Estado que hay que respetar y nosotros queremos ser garantes de esa decisión. Es Jaime Alberto Cabal, el presidente de los comerciantes, 7:27 a.m. Doctor Cabal, le deseo un feliz viaje. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Néstor. Un abrazo para todos. En segundos, el Padre Linero, los deportes en Mañanas Blue. Faltan 115 días para la Copa del Mundo. El gobierno juega esta mañana de lunes con 3 diferentes cartas su respuesta a la inédita decisión del Consejo de Estado que suspendió el aumento del salario mínimo para 2 millones y casi medio millón de trabajadores, 2,5 millones. La carta política, la primera, anunciada anoche por el presidente Petro, que es nuevamente sacar gente a la calle, a manifestaciones con presión popular en una convocatoria que debe suceder el jueves en la tarde. La otra, la carta jurídica técnica, es presentar un recurso ante el Consejo de Estado, una reposición intentando salvar el decreto del incremento salarial que se emitió el 31 de diciembre para tener más de 8 días en resolver el problema del salario mínimo, que fue el primer plazo que dio el magistrado Juan Camilo Morales al gobierno. Y dice el presidente Petro que le va a pedir al magistrado Morales que aclare por qué no usó
en su decisión un concepto del salario prevalente que, según él, el presidente Petro, usó la Corte Constitucional cuando definió los términos en una sentencia de constitucionalidad de 1999. Están acudiendo a una figura de hace 27 años de la primera Corte, de la Corte Admirable de Colombia. Celebro encontrarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar siempre atento, siempre atenta a lo que hacemos aquí en Blue. Las mejores historias, las mejores crónicas, la mejor información, siempre una opinión argumentada. Oye, comparte, suscríbete y goza nuestro trabajo. En Blue, la radio se ve. El gobierno juega esta mañana de lunes con 3 diferentes cartas su respuesta a la inédita decisión del Consejo de Estado que suspendió el aumento del salario mínimo para 2,5 millones. La tercera carta que se juega esta mañana el gobierno es la estrictamente administrativa, que es la obligatoria respuesta. El gobierno alista en consecuencia un decreto que será transitorio, aparentemente con el mismo reajuste del salario mínimo, 23.7%, intentando justificar de dónde salió esa cifra, ese porcentaje. Habla el presidente Petro ahora de un salario al que le ha ido colgando adjetivos: vital, móvil, prevalente, para justificar su tesis de que el incremento altísimo no ha afectado ni la inflación ni la economía, y que sigue preceptos no solo de la Corte Constitucional de Colombia, sino también de la Organización Internacional del Trabajo. El presidente Petro tiene la teoría de que no ha producido ni desempleo ni inflación el salario mínimo en los términos... El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 31 minutos. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es ser esclavo de los estímulos que recibimos. No solo nos volvemos previsibles, sino también manipulables. Ser reactivo nos genera una gran cantidad de problemas innecesarios, en los que no solo perdemos las relaciones, sino que además nos distanciamos de la consecución de nuestro propósito de vida. En el ambiente espiritual hablamos de la necesidad de tener dominio propio, dominio de sí mismo, y lo entendemos como la capacidad de controlar, de gestionar los propios pensamientos, las emociones, las acciones, actuando con templanza, con responsabilidad, en lugar de ser esclavo de las pasiones. Esto implica realmente autoconocimiento, disciplina y el uso de la libertad para guiar la conducta, especialmente cuando uno está bajo presión o está bajo cualquiera de esas situaciones que llamamos tentaciones. En todas las relaciones necesitamos autodominio. Un ser humano que en su familia no controla sus emociones termina destruyéndola. Un ser humano que en su ambiente laboral no controla sus reacciones termina generando mal ambiente. Un ser humano que no controla sus emociones en la calle termina enganchado con cualquier tipo de personas, no solo perdiendo el tiempo, sino viviendo momentos de agresividad que le dañarían a él y seguramente también a los demás. A mí particularmente me ha funcionado mucho hacer 3 cosas para el dominio de sí mismo. 1, saber quién soy. Tener claro qué es lo que quiero en la vida, vivir conscientemente mis capacidades y también mis defectos para desde allí poder actuar. 2, pensar siempre en la consecuencia que genera mi comportamiento. Eso me lleva a saber que no puedo ocasionar problemas en el futuro, porque muchas veces así sucede. Y 3, la disciplina. Tengo que controlarme, tengo que generar voluntad para no reaccionar de manera equivocada. Hoy te quiero invitar a tener dominio de sí. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 115 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Ya llegaron a Bogotá 17 buses con indígenas procedentes del departamento del Cauca, que se tomaron sin autorización la sede de la Universidad Nacional, en donde acamparon desde ayer, en donde están
esta mañana sin permiso, allí en la Concha Acústica, esperando que sea el día de salir a la calle. Obviamente es la cuota inicial de lo que vendrá el jueves, que tiene carácter, por supuesto, sabor a plataforma electoral. ¿Cómo no? Ya se pronuncia sobre el tema el expresidente Álvaro Uribe, está el candidato del petrismo, el doctor Iván Cepeda, todos hablando de cómo va a ser difícil revocar la cifra del aumento del salario mínimo. Para ser felices, necesitamos aprender a escuchar. Esa apertura, esa atención, esa acogida hacia lo externo. Pero hoy quiero hablarte de escucharte a ti, de escuchar tu voz interior, de escuchar tu cuerpo, de escuchar en esa estructura dialógica lo que tú mismo te estás diciendo. Yo estoy convencido que el cuerpo nos habla, nos cuenta cuando está cansado, nos cuenta cuando necesita paz, nos cuenta cuando necesita que nos insertemos en un medio más solidario, más armonioso. Hoy quiero invitarte a que hagas momentos de silencio para escucharte. Momentos de silencio para captar qué está pasando en ti, qué está sucediendo en ti, cómo está tu cuerpo. A veces tenemos que esperar. Y eso es. Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 36 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de nuestra liga, que cerró la jornada nocturna con una intensa victoria del Deportivo Cali 1-0 frente al Atlético Nacional. Tremendo cabezazo de Juan Ignacio Dineno para asegurar la victoria del azucarero ante un Centro de Orejuela, eso sí, con un Galese inmenso, que fue determinante para mantener el cero tras la arremetida del conjunto verdolaga. Triunfo caleño que lo instala en el grupo de los 8 y que de momento tiene a Nacional ahí a las puertas en el 9º lugar de la tabla. La jornada se completó con la victoria de Fortaleza, el equipo de los Amix, 2-1 frente a Boyacá Chicó, y Tolima, que también ganó en casa 2-1 frente al Once Caldas. La otra noticia del fin de semana tiene que ver con Millonarios, no solamente por su victoria 2-1 frente a Llaneros, sino por las lesiones o dificultades musculares de dos de sus delanteros, Contreras y Falcao García. La de Contreras parece ser solamente una contractura, una fatiga, una molestia que por precaución fue relevado en el desarrollo del partido el delantero argentino. Y lo de Falcao sí tiene pinta de ser mucho más complicado. Hoy le realizarán resonancia al delantero colombiano que tuvo un pinchazo en su pierna y debió abandonar la cancha para establecer cuánto tiempo será su ausencia de los terrenos de juego. Eso sí, en una cancha en muy pésimo estado, que está bien maquillada, pero que sigue siendo muy dura, llena de tierra, de difícil condición, como lo reportaron los propios jugadores tras el término del partido en el Campín. Así que el Hospital Azul se agranda. Falcao, Contreras, McAllister, Carlos Darwin Quintero, que tuvo esguince del ligamento colateral de la rodilla izquierda. Bueno, veremos cómo empareja el camino Bustos en esta recta decisiva del campeonato. Medellín empató 1-1 con el Pereira y Pasto también 1-1 con Internacional de Bogotá, mientras que América, que celebró este fin de semana sus 99 años de vida, derrotó 1-0 a Independiente Santa Fe. Con ese panorama, el líder en Colombia es el Internacional de Bogotá con 14 puntos, seguido por el Pasto con 14, Tolima tiene 12 y es tercero, con 10 unidades está cuarto Bucaramanga, también América, Cali y Once Caldas, cerrando el grupo de los 8 Fortaleza también con 10 puntos. Les decíamos, noveno es Nacional con 9, décimo es Junior también con 9 unidades y ahora Millonarios con 8 es 13º. Mañana continuará la fecha con Alianza Valledupar Cúcuta y Jaguares de Córdoba frente a Independiente Santa Fe. Atentos porque hoy arranca Sudamericano Sub-20 femenino en Paraguay, fecha 1 de este hexagonal donde Colombia clasificó como líder de su grupo. El juego de fondo será hoy el de nuestra selección a las 8 de la noche frente a Ecuador, partido que estará en la señal del Gol Caracol y de Ditu. A las 4 Paraguay, Brasil y Argentina, Venezuela a continuación en esta puja por 4 cupos al Mundial de Polonia. Y dos noticias en el juego de las estrellas de la NBA, el equipo norteamericano, sí, esta vez fue duelo de jugadores estadounidenses frente a jugadores extranjeros. Fue una estructura de 4 juegos, 3 de primera ronda y 1 de final. Al término de esta instancia, el USA Stars fue
fue el ganador de este primer juego de estrellas, juego internacional de la NBA, con victoria relevante para Anthony Edwards, que fue el MVP, el mejor. LeBron James fue subcampeón, 47-21 fue el resultado final frente a un team del mundo, equipo del mundo con Jokic, el serbio Doncic, el esloveno Wembanyama, el francés, bueno, algunas de las estrellas que estuvieron en la gala de los mejores del baloncesto mundial. Y en el golf, un gran fin de semana de Nico Echavarría, fue octavo en el AT&T Pebble Beach Pro-Am en California. Nico firmó 270 golpes, menos 18 bajo el par al final para ser, reitero, octavo. El campeón fue Colin Morikawa de los Estados Unidos con menos 22. Echavarría estuvo a 4 golpes del campeón. Este es el primer top 10 de la temporada para el colombiano, que ahora entra entre los 40 primeros de la tabla general de la FedEx Cup. 7:40, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 115 días para la Copa del Mundo. El gobierno juega esta mañana de lunes con 3 diferentes cartas su respuesta a la inédita decisión del Consejo de Estado que suspendió el aumento del salario mínimo para 2 millones y casi medio millón de trabajadores, 2,5 millones. La carta política, la primera, anunciada anoche por el presidente Petro, que es nuevamente sacar gente a la calle, a manifestaciones con presión popular en una convocatoria que debe suceder el jueves en la tarde. La otra, la carta jurídica técnica, es presentar un recurso ante el Consejo de Estado, una reposición intentando salvar el decreto del incremento salarial que se emitió el 31 de diciembre para tener más de 8 días en resolver el problema del salario mínimo, que fue el primer plazo que dio el magistrado Juan Camilo Morales al gobierno. Y dice el presidente Petro que le va a pedir al magistrado Morales que aclare por qué no usó en su decisión un concepto del salario prevalente que, según él, el presidente Petro, usó la Corte Constitucional cuando definió los términos en una sentencia de constitucionalidad de 1999. Están acudiendo a una figura de hace 27 años de la primera Corte, de la Corte Admirable de Colombia. Celebro encontrarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar siempre atento, siempre atenta. Estados Unidos acaba de incautar otro barco, un petrolero, bandera panameña, pero llevaba petróleo del incautado de Venezuela. Ocurre en el Océano Índico. Información de última hora con Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esta es una información que ha publicado en su cuenta de Twitter de X, la plataforma que ahora se llama X, el Departamento de Guerra norteamericano. Tenemos las imágenes ahí para mostrarlas en nuestro canal de YouTube, porque son las imágenes en que el ejército estadounidense abordó ese petrolero en el Océano Índico, o sea, muy lejos de Venezuela, pero lo que dicen es que estaban rastreándolo desde el Mar Caribe, donde se sospechaba que ayudaba a Venezuela a evitar las sanciones estadounidenses. Este barco se llama Verónica 3, tiene bandera panameña y es la segunda intercepción de Estados Unidos en este tipo de barcos en el Océano Índico en la última semana. Y esto también, claro, en medio de las ofensivas estadounidenses contra las exportaciones petroleras venezolanas sancionadas, porque está tomando manejo de facto de la empresa petrolera venezolana. Lo que decía el mensaje del Pentágono en su comunicado era que la distancia no los protege, y mostraba este video y las fotografías de cómo los militares norteamericanos tomaron este barco. Hasta ahora ya son 7 petroleros los que han sido confiscados por Estados Unidos desde el año pasado, y esto bajo, claro, la administración de Donald Trump. Esa es una noticia. La otra noticia, Néstor, también tiene que ver con Estados Unidos, pero con la relación con Europa, porque este fin de semana se desarrolló la Conferencia de Seguridad de Múnich, y ahí estuvo presente este año no el vicepresidente, como el año pasado, de Estados Unidos, sino el secretario de Estado Marco Rubio. Y parece que había una intención de sanar las heridas que dejó abiertas J.D. Vance, el presidente norteamericano, el año pasado, que había ofendido muchísimo a los europeos. Esta vez lo que dijo Marco Rubio
en la conferencia de Múnich es que no quería separarse Estados Unidos de Europa, pero sí quería que defendieran su historia común, sus valores comunes, su cristianismo. Así lo decía. For the United States and Europe, we belong together. America was founded 250 years ago, but the roots began here on this continent long before. We are part of one civilization, Western civilization. We are bound to one another by the deepest bonds that nations could share. Dice que Estados Unidos y Europa pertenecen juntos. Dicen que Estados Unidos se fundó hace 250 años, pero sus raíces se remontan a este continente mucho antes. Dice que formamos parte de una misma civilización, que es la civilización occidental, que nos unen los lazos más profundos de cualquier nación, que cualquier nación podría compartir, y ahí entra en lo que hoy se llama la guerra cultural, porque habla de que se comparte la fe cristiana, la cultura, la herencia, el idioma y la ascendencia, es lo que decía. Entonces, más adelante les dice que el presidente Trump no está tratando de disolver la OTAN, sino que lo que está haciendo es presionando a Europa para que se acerque más a los Estados Unidos. Así lo decía. This is why President Trump demands seriousness and reciprocity from our friends here in Europe. The reason why, my friends, is because we care deeply. We care deeply about your future and ours. O sea, le está diciendo a los presentes ahí que la verdad es que había que verlos, tenían caras que no entendían lo que estaba diciendo, porque está diciendo, la razón, amigos míos, es que por cual el presidente exige seriedad es porque nos importa mucho su futuro y el nuestro. Y claro, las preguntas, las caras de los participantes era, y si acaso es por eso que nos están poniendo aranceles. Quien estuvo a cargo de una de las respuestas más fuertes fue el canciller alemán, Friedrich Merz, que la verdad llamó la atención porque le dijo a Estados Unidos que, Europa dependía de ellos, pero que también Estados Unidos solo no hacía mucho. Así lo decía. In the era of great power rivalry, even the United States will not be powerful enough to go it alone. Dear friends, dice, en esta era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos está lo suficientemente poderoso, es lo suficientemente poderoso como para actuar en solitario. Dice que formar parte de la OTAN no es solo una ventaja competitiva de Europa, sino que también es una ventaja competitiva de Estados Unidos. Pero han sido muchos los mandatarios, entre ellos el presidente Emmanuel Macron, que ha dicho que ya Europa tiene que ser un continente independiente en su fuerza nuclear. Recordemos que en Europa el único país que tiene una fuerza nuclear independiente es Francia. Por último, Néstor, decirte que la gira ha continuado de Marco Rubio y ha estado visitando los países que son pro-Trump dentro de Europa. O sea, estuvo primero en Eslovaquia y ahora se está despidiendo de Víctor Orbán en Hungría, donde pronto hay elecciones, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 115 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Una de las 5 razones de hospitalización de los bebés en el país es un virus que se llama técnicamente sincitial respiratorio, pero que los médicos lo conocen como BSR. Es el virus que, dicho de otra manera, provoca las gripas, los resfriados y las neumonías, en especial en los niños recién nacidos. A su vez, esto se convierte en la razón de hospitalización y en la explicación de por qué cada vez están más congestionados los servicios de urgencia y de pediatría, porque en la mayoría de estos casos se requiere una hospitalización y una atención médica. Por eso, buscando quitarle presión al sistema de salud ya colapsado, en Bogotá comenzarán a vacunar a los niños recién nacidos contra este virus, gracias a 3.800 dosis de una vacuna que se llama Nirsevimab, y que es una vacuna que está diseñada para recién nacidos, pero también lactantes, para los niños que no deberían tener. Jonathan Malagón es el presidente de Asobancaria, el gremio de los bancos del sistema financiero de Colombia, el gremio de los banqueros. Doctor Malagón, buenos días. Buenos días, Néstor. Es un gusto estar aquí en Mañanas Blue. Un saludo especial a toda la mesa de trabajo y a los cientos de miles de colombianos que nos escuchan. Doctor Malagón, primero, ustedes como gremio, los bancos, ¿están de acuerdo
con dejar el mínimo en 23.7 o creen que toca bajar la cifra de aumento del mínimo? Aquí confluyen dos cosas. La primera es que la decisión en sí misma fue absolutamente desbordada, tan desbordada que desancló las expectativas de inflación y llevó al Banco de la República a tomar una decisión muy fuerte en términos de tasas de interés. Pero al mismo tiempo, y respetando la decisión del Consejo de Estado, porque tenemos que rodear y no dejar solas a las Cortes, hay que verlo desde un punto de vista pragmático. Yo creo que el hecho de que algunas empresas no mantengan el incremento no va a hacer que en Colombia se reduzcan las presiones inflacionarias y no va a hacer que las expectativas de inflación sigan estando altas y no van a detener el ciclo alcista del Banco de la República. Así las cosas, yo pienso, nosotros estamos orientados a que lo mejor tenemos mesa de concertación a las 10 y daremos esa discusión en el marco de la mesa. Pero la postura con la que entramos es que creemos que podría ser conveniente mantenerla. Dejar el aumento del salario mínimo, que es la teoría de la ANDI, de Bruce McMaster esta mañana aquí. Nosotros lo vemos desde el punto de la ANDI lo ve desde el punto de vista de la relación laboral. Sí. Nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de los mercados. Y es que reversarlo no le serviría al Banco de la República para regresar su decisión de incremento de tasas. Entonces ya la señal de liquidez está impregnada en la economía. Las cosas van a ser más caras por cuenta del salario mínimo. Y esa suspensión provisional no cambia la postura de política monetaria. Entonces, si no cambia la realidad de los mercados, nuestra primera posición sería mantenerlo. Doctor Malagón, no solo como economista, que usted lo es, sino como representante del sistema financiero, explíqueme la tesis del presidente Petro, que dice el aumento del salario mínimo, 23.78%, no causa inflación, pero el aumento de las tasas de interés sí causa inflación. Yo no lo entiendo. O sea, lo vemos, digamos, hay una serie de personas que repiten ese argumento. Es indiscutible que aumentar el salario mínimo por encima de la inflación vuelve relativamente escasos los bienes y servicios. Y eso representa un choque inflacionario. El Banco de la República no subió por capricho las tasas de interés. Lo subió porque todas las mediciones de inflación a 6 y a 12 meses mostraban que los colombianos estaban haciendo cuenta con que las cosas fueran más caras. Y le pregunto yo a los oyentes, ¿han notado estos últimos 6 semanas, 5 semanas que las cosas se han encarecido? Yo sí lo he notado. Y se ha encarecido de manera dramática, radical, diría yo. Entonces, la inflación ya es una realidad. El dato de enero no fue un dato bueno. Cuando el presidente dice, no, pero es que mire que es un dato, claro, apenas va un mes de los 12 meses del año. Entonces, yo pienso que es innegable la relación entre una sobredefinición del aumento del salario mínimo y el consecuente choque inflacionario. Doctor Malagón, pero en ese escenario, ¿cuáles son los argumentos para considerar que ya el mercado, ya la economía asumió los efectos inflacionarios del aumento del mínimo del 23,7% y no hay reversa? Si eventualmente hubiese una reversa por parte del gobierno, por orden del Consejo de Estado, ¿no se reflejaría, es lo que le entiendo, esa disminución en la inflación si bajara el aumento del mínimo? Porque hay una realidad, y son las realidades contractuales. Esta mañana salió Bruce diciendo, muchas de las empresas ya han ajustado ese salario y no lo van a reversar. Entonces, si no lo van a reversar, el hecho económico pues permanece. Y hay otro elemento que determina por completo la inflación y las tasas de interés, que son las expectativas. Las expectativas del Banco de la República las mide de dos maneras. Una, con encuestas. Y la segunda, a través de mecanismos de mercado, una cosa que se llama el break-even inflation. Por los dos señales, el resultado es el mismo, es tremendamente robusto. Los colombianos están anticipando que las cosas van a ser más caras y por lo tanto ajustan sus precios a esa nueva realidad inflacionaria. Es una profecía autocumplida. Si la gente cree que las cosas van a ser más caras, terminan siendo más caras. Y ese es el resultado que estamos viviendo. Entonces, si el Banco de la República no cambia su postura, si la liquidez de Colombia se vuelve escasa, yo creo, igual va a ser una discusión ahora a las 10 de la mañana, pero yo creo que no vale la pena. Yo estaría parcialmente de acuerdo con la postura de Bruce. ¿Usted ve posible bajar relativamente, el ambiente económico, los indicadores, las cifras de la economía, bajar las tasas de interés? No, por el contrario, todas las señales apuntan a lo contrario. Son dos elementos. Primero, la deuda del gobierno. La deuda del gobierno marca, por ejemplo, la referencia de los créditos de vivienda. Y la deuda del gobierno, salió una noticia en estos días, es la tercera más cara del mundo. Nos gana Ucrania, nos gana Argentina, nosotros ya le ganamos a Grecia. Somos uno de los países del mundo
con la deuda más cara. Entonces, un portafolio de inversiones, puedes coger un crédito de vivienda al 10% o meter la plata en TES al 14%. Entonces, ¿qué sería más rentable? Meter la plata en TES al 14%. Entonces, una primera cosa que muestra que las tasas de interés sube es el endeudamiento del gobierno. Y lo segundo, la señal que todo el mundo conoce, que es la del Banco de la República. El Banco de la República no solamente subió las tasas, sino que anunció que esa subida es insuficiente. Entonces, cabe esperar en los próximos meses nuevos ajustes al alza. Doctor Malagón, estamos en emergencia económica, ¿verdad? Estamos en emergencia económica. Y el presidente anuncia en las últimas horas que uno de los decretos de esta emergencia económica es ponerle a ustedes, a los bancos, inversiones forzosas. Ya ustedes fueron notificados, han hablado con alguien en el gobierno de qué monto va a ser la obligación de una inversión forzosa, de qué niveles o para qué sectores. ¿Saben ustedes algo? No, Néstor, no, solamente tenemos un anuncio, ni siquiera es un anuncio, solamente tenemos un pronunciamiento del presidente en el marco de un Consejo de Ministros. Pero no ha habido... que fue el jueves de la semana pasada. Exacto, pero no ha habido ningún desarrollo al respecto. Lo cual no quiere decir que no nos podamos anticipar a los efectos que esto podría tener y hacer un poco de pedagogía con los oyentes, con los colombianos, de qué significa una inversión forzosa. ¿Qué significa una inversión forzosa? Entonces, lo primero, no es una inversión forzosa para los bancos, es una inversión forzosa para los colombianos. Digamos, esto no mete en cintura a los bancos, no penaliza al sector financiero, no tiene el propósito de reducir las utilidades del sector financiero, tiene el propósito de llevarse un pedazo del ahorro de los colombianos y administrarlo el gobierno. Los colombianos ahorran 790 billones de pesos. Esos son los depósitos de Colombia. Esa plata está protegida por el sistema financiero y determinada con criterios de mercado. Esa plata no se pierde, tiene seguro de depósito, los bancos entregan créditos con unos criterios de eficiencia supremamente regulados. Entonces, el propósito de una inversión forzosa es que parte de esa plata sea destinada y manejada por un gobierno. ¿Sabe cuántas inversiones forzosas se han puesto en América Latina este siglo? ¿Cuántas? 2. Una la puso Hugo Chávez y la otra la puso Evo Morales. Esta es una idea que tuvo mucha atracción en la década de los 50, en la segunda mitad del siglo XX, era parte del modelo desarrollista de América Latina, pero fue sustituido por los mecanismos de fomento, por la banca de segundo piso, por Finagro, por Findeter, por este tipo de cosas, y digamos que las inversiones forzosas han quedado atrás porque primero es una intromisión, es meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos, y lo segundo es que no solamente les lleva una parte del ahorro, sino que les sube la tasa de interés. Miren esto tan curioso. En Colombia, por ejemplo, los estratos 4, 5 y 6 pagan más caros los servicios públicos para financiar con eso, darle un subsidio al estrato 1 y 2. Eso es un subsidio cruzado que tiene sentido. Pero una inversión forzosa encarece el crédito para todos los colombianos para abaratárselos a aquellos que el gobierno decida. En Colombia nunca ha habido, hasta hoy, hasta esta semana que sale el decreto, ¿nunca ha habido un plan de inversión forzosa para los bancos? Sí, tenemos una. Tenemos una desde el comienzo de los 90, que se llama los Títulos de Desarrollo Agropecuario, los TDAs. En Colombia ya hay una inversión forzosa para el agro. ¿Y por qué usted me dice que solo hay 2 antecedentes, Evo y Chávez? En este siglo. Digamos, del 2000 para acá, inversiones forzosas ha habido en toda América Latina. En el siglo XX hubo muchísimas, pero muchísimas. Costa Rica, Brasil. Pero lo que digo es que recientemente los modelos de desarrollo han dejado la inversión forzosa de lado y la han cambiado por créditos de fomento, que es distinto, instrumentos de crédito de fomento, garantías, créditos de segundo piso. Lo que había hasta el momento es que cuando el gobierno quería ayudarle a un sector, subsidiaba las tasas de interés. Exacto. O ponía al banco agrario, al banco manejado por el gobierno, a prestar a unos sectores preferenciales, ¿cierto? ¿Usted sabe aquí de qué sectores estamos hablando? ¿El gobierno va a destinar esa inversión forzosa a qué sector, por ejemplo? No sé, porque además tiene una problemática, que la emergencia económica está circunscrita a los departamentos. Entonces solamente puede destinarla a esos departamentos. Y los sectores supongo que serán los mismos del Pacto por el Crédito, sobre los cuales también podemos hablar cómo ha sido ese desarrollo del Pacto por el Crédito. Pero antes de eso, doctor Malagón, antes de eso, me llamó la atención lo que usted acaba de decir. ¿Cómo así que la inversión forzosa encarece el crédito, encarece la tasa de interés de los demás créditos que conseguimos los colombianos? ¿Por qué eventualmente ocurriría eso? Víctor, porque de todos los fondos prestables de Colombia, nosotros estamos llevándonos un pedazo para prestárselo, el gobierno quiere prestárselo a un grupo de personas, un grupo de empresarios. Eso hace que los recursos disponibles... No sabemos si son empresarios. No sabemos.
Puede ser gente del común que necesita para superar la emergencia del invierno. Sí, digamos, podría ser una inversión forzosa para personas naturales, pero entonces quiere llevarse un pedazo y destinarlo a un grupo poblacional. Eso implica que el dinero disponible para el resto de la economía es escaso y por lo tanto, de manera consecuente, las tasas de interés suben. Entonces es como reducir los fondos prestables, darle un crédito barato a uno, pero siempre en economía alguien termina financiándolo. ¿Quién financia la tasa de interés menor? Para ellos, la tasa de interés mayor del resto de los colombianos. En una inversión forzosa, ¿quién asume el riesgo de la cartera? Depende quién lo vaya a colocar. Entonces, si, por ejemplo, es un banco público, el banco público. Si es el banco privado, el banco privado. Pero mi preocupación es que esta plata no se convierta en crédito. Nuestra verdadera preocupación es qué pasa si esta plata no se convierte en crédito. Le voy a poner un ejemplo ahorita que hablamos del agro. Hay una inversión forzosa en el agro, importante, es 5.6% de los depósitos, son casi 40 billones de pesos. Es un montón de plata. Los bancos públicos que administran estas inversiones forzosas tienen casi 15 billones de pesos en TES. Entonces le quitamos 30 y pico de billones de pesos, 2 puntos del PIB, de crédito al resto de sectores, se los entregamos al gobierno y la mitad de esa plata, cerca de la mitad de esa plata, está en Hacienda. Está en las tesorerías de Hacienda. Entonces, esto también llama la atención sobre la efectividad del mecanismo. Yo no creo... Pero doctor Malagón, déjeme ahí pedirle una precisión de carácter técnico. Cuando hablamos de inversiones forzosas, es que como el gobierno lo enunció, pero no ha dicho cómo funcionaría, quiero preguntarle a usted operativamente cómo es. Inversión forzosa es que usted le traslada la plata al gobierno y el gobierno la presta, o el gobierno le dice a usted, banquero, préstele a fulanito de tal a la tasa de interés que yo decida. El gobierno la administra. Entonces eso viene en la reglamentación de la inversión forzosa. Entonces necesito que este porcentaje de la plata que ahorraron los colombianos se lo gire, todavía no tenemos información, se lo gire al gobierno nacional. Y el gobierno nacional lo administra. ¿Cómo lo administra?